1 al 9, conforme lo vayan encontrando, se ponen de pie, por favor, por reverencia a nuestro Dios. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Si alguien no lo encuentra, si alguien no tiene Biblia, levante su mano y le hace llegar hasta su lugar. Lo importante es que todos, por favor, estemos leyendo la palabra de nuestro Dios. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura. Sigan con su vista. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermosa palabra, ¿verdad? ¿Por qué no leemos juntos el versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en este lugar y poder buscar tu rostro y poder, Señor, inclinar nuestro oído hacia tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y que es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos y discierne el alma y las intenciones que hay en nuestro corazón. Padre, te pedimos que tu palabra que es enviada en este día cumpla el propósito por el cual tú la envías. Sabemos, Señor, que tú tienes palabra para cada uno de nosotros y que tú vas a hacer un gran cambio en nuestros corazones en este día a través de tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, he titulado este mensaje 3 mandatos de Dios. ¿Cuántos mandatos? 3 mandatos de Dios. Si alguien no tiene Biblia, por favor levante su mano para que le hagan llegar una y puedan corroborar lo que la palabra de Dios dice a través de esta predicación. 3 mandatos de Dios. Debemos reconocer que la vida no es fácil. Si la vida fuera fácil, pues todo sería color de rosa, ¿verdad? Todo sería pues vivir por vivir sin preocuparme por trabajar, sin preocuparme por estudiar, sin preocuparme por tantas cosas, ¿verdad? Porque la vida es fácil.
Ayer veía un video que estaban viendo mis hijos y yo les dije, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo esa canción? Y ellos decían, no, pero se escucha bien bonito, papá, mira, hasta empezaron a bailar. Y yo les decía, fíjense lo que está diciendo. ¿Qué decía? Hay que ser alegres, no hay que llorar, no hay que preocuparse, y es más, se ponen a bailar y dicen, la vida es un carnaval. ¿Has escuchado? No sé quién tiene acá. Gracias. Que bien saben, igual que escuchen música cristiana. Y yo les decía, ¿eso es la vida? ¿Realmente eso es vivir? Porque te pintan en la tele, todo es placer, todo es alegría, no hay sufrimiento, no hay nada, ¿verdad? Y es un gran y grave error pensar que todo está bien. La vida no es fácil. Déjame decirte que muchas personas que han conquistado la cima en diferentes cosas que han hecho durante la vida, les ha costado mucho trabajo. Algunos han tenido golpe de suerte, algunos han recibido herencias y aún así han echado a perder su vida. Pero yo quiero hablarte de personajes o personas que lograron éxito. Hay una persona que me llama mucho la atención, siempre estoy hablando de él, y es un hombre llamado el Coronel Sanders. ¿Lo conoces? ¿No? Bueno, ¿conoces Kentucky Fried Chicken? ¿Sí? ¿Has probado el pollo? Bueno, es de él, o era de él. El Coronel Sanders. Su vida no fue fácil. Estaba estudiando mucho acerca de su vida y hay muchos detalles que llaman la atención de él. Él no llegó a la cima de joven, él no llegó a la cima en un momento rápido. Bueno, sí y no. Cuenta su biografía que a los 20 años entró a trabajar a muchos lugares y no encontraba satisfacción en cada uno de ellos. Es más, le decían que él no valía la pena, que no sabía hacer las cosas. Y muchos de los trabajos en los que entraba duraban muy poquito y le decían, ¿sabes qué? Es que no cumples con las expectativas de este trabajo, y lo corrían. Cuenta su anécdota que a los 40 años era tal lo que él sentía que tenía una gran convicción a suicidarse. Y él batalló esto por mucho tiempo, diciendo, es que no sirvo para nada, es que no voy a hacer nada, nunca voy a lograr nada. Se metió al ejército, de ahí viene el nombre del Coronel Sanders. ¿Sí? No tuvo gran éxito aún en la guerra. Lo mandaron, luchó, estuvo en varios países luchando con la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, nunca logró hacer nada. Esto lo llevó pues a una depresión profunda, en la cual él decía, pues me voy a suicidar. Siguió luchando, no se suicidó a los 40, sino que siguió batallando, buscando trabajo, haciendo varias cosas, hasta que llegó a los 60 años. Nota, se fue de 20 en 20 años su biografía, diciendo lo que él no había hecho, lo que no había logrado. Él, algo que siempre le había gustado era estar en la cocina. Su mamá desde muy joven lo puso a cocinar y él había aprendido el oficio de la cocina. A los 60 años, a los 60 años de edad, él está sentado en un parque con la idea, ¿cuál idea tenía? Suicidarse. Porque él no había logrado nada en su vida. Su familia, su esposa, sus hijos, lo veían como un papá fracasado, como un esposo que no tenía nada que ofrecer. Pero ¿qué fue lo que pasó? Un día dijo, me voy a sentar en un parque y voy a meditar cuál va a ser la forma de suicidar. Se sentó en ese parque, abajo de un árbol, un parque muy hermoso, y comenzó a pensar, y antes de escribir, comenzó a escribir algo muy diferente. Comenzó a recordar recetas que él tenía de cocina, y ahí fue donde surgió la gran idea que se convirtió en el trampolín para hacer una de las cadenas comerciales de comida más grandes del planeta. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué hizo en ese papel? La receta secreta de pollo Kentucky Fried Chicken. Este hombre, a la edad de 60 años, comenzó a luchar. No fue fácil.
Él se presentaba, él juntó dinero y empezó a poner su negocio, y su negocio empezó a gustarle a mucha gente y fue próspero. Pero un día a alguien de esa ciudad se le ocurrió construir una nueva carrera que solamente iba a pasar por arriba de su negocio. Entonces él se quedó frustrado nuevamente y dijo: ¿qué está sucediendo? No es posible que otra vez voy a fracasar en mi vida. Cerró el negocio y ahora fue y visitó a muchos restaurantes que estaban alrededor ofreciendo su producto, porque él decía que el producto que él traía era el mejor del mundo y que era mejor que su comida. Muchos lo odiaron de loco, muchos le dijeron: estás mal de tu cabeza, pero muchos otros probaron el producto, les gustó el producto, y el coronel Sanders les empezó a decir: yo te voy a dejar mi receta secreta, yo te voy a traer las porciones de lo que necesita esta receta que es secreta, y por cada pollo que vendas tú me vas a dar una fracción de dinero. Y así comenzó su negocio. Él comenzó a los 60 años, desde ese momento en que escribió la receta secreta. A los 80 años, él había levantado un imperio en ¿cómo se dice? En las tiendas de comida. ¿Cómo se dice? De comida rápida. Él, a nivel mundial, logró establecerlo en muchos países. Murió a los 90 años de edad. Su éxito, el clímax de su éxito, llegó de los 60 a los 80, y de los 80 a los 90 él se dedicó a viajar, ¿sí? Porque él era la imagen de Kentucky Fried Chicken. Era un hombre, como lo pintan ahí en la fotografía, de cabello canoso, blanco, de un bigote muy especial, de una barba muy especial blanca. Él blanco y vestido de blanco, con un traje blanco y un moño negro, pues llamaba la atención, ¿verdad? De repente él, sin darse cuenta, se había convertido también en una persona muy popular. Lo podemos ver en muchas películas, ¿sí? Así, gente que hace alusión a él, porque se convirtió en un hombre muy importante que viajaba por todo el mundo para, obviamente, levantar la popularidad de Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues él en 1980 muere, y pues los hijos que decían que él no daba una, de repente se habían convertido en personas ricas. La esposa que no daba una por él, ahora de repente podía hacer lo que quería. Este hombre luchó por sus sueños. Este hombre batalló en una vida de muchas caídas. Pero es interesante que a esa edad, 60 años, viene un destello del cielo, ¿verdad? Y viene algo que lo iba a levantar y que iba a prosperar no solamente a él, sino a toda su familia, toda su descendencia. Imagínense, cobra regalías de miles y miles y miles de establecimientos que hay alrededor del mundo. Para que te des una idea, tan solamente en Estados Unidos 2.200 restaurantes. En México, más de 1.500 restaurantes de Kentucky Fried Chicken. Y se extendió por todo el planeta Tierra. Tú lo puedes ver en China, tú lo puedes ver en Japón, en muchos lugares. Eso habla de una persona que se había esforzado. ¿Tú te has desanimado en ese momento de tu vida? ¿Has logrado algo? Déjame darte una buena noticia. La palabra de Dios tiene 3 mandatos para que tú puedas cumplir con esto, para que tú puedas desarrollar tu vida cristiana, para que tú puedas ser un mejor papá, ser un mejor hijo, ser un mejor habitante de este planeta Tierra, en esta ciudad que Dios te ha puesto. ¿Te gustaría escucharlas? Sí. ¿Verdad? Se requiere para esto, para empezar, mucha templanza. ¿Templanza qué dijimos que era? Dominio propio. ¿Sí? ¿Y cuántos de los que estuvieron aquí recuerdan la predicación de la semana pasada? Que hablaba acerca del metal templado, que tiene que pasar un duro proceso para ser forjado, ¿verdad? Para ser templado, de tal forma que logre una resistencia para la cual Dios lo va a utilizar. Bueno, pues todos los problemas que has atravesado durante tu vida, todas esas caídas que has tenido durante tu vida, son aquellas que te han templado hasta este momento para que puedas levantarte y puedas prosperar en todo lo que hagas. Vamos a entrar de lleno a la predicación. Y voy a manejar 3 puntos, 3 mandatos de Dios. El primer mandato, vamos al versículo 1 al 4.
Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Primer punto, el primer mandato de Dios es: toma lo que te he dado. Dios diciéndote: toma lo que te he dado. Aquí había una promesa de Dios, ¿verdad? Una promesa que Dios le había dado primeramente a su siervo Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Y qué promesa le hizo Dios? Esta: deja tu tierra y deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, y lo vas a poseer, y es una ciudad donde fluye la leche y la miel. La leche y la miel es una alegoría que hay los mejores frutos, que era la mejor tierra que existía en ese momento, y que Dios se la estaba ofreciendo a su siervo Abraham. Después surge Moisés, el libertador del pueblo, el que saca a Egipto del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, Moisés no logró dar respuesta al mandato de Dios, ¿verdad? De que iban a poseer la tierra que Él les había dado de antemano. Era una promesa que ya venía hace mucho tiempo, pero que ninguno de ellos dos, ni Abraham ni Moisés, la habían tomado. Aún Moisés, déjame decirte que no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? Y tú dirás: Moisés, un siervo de Dios, como no se ha levantado otro en todo el mundo, y Dios no lo dejó entrar. No lo dejó entrar, porque en una de esas Moisés, en su enojo, desobedeció a Dios. ¿Cuál fue esta desobediencia? Muchas veces el pueblo altercaba contra Dios y contra Moisés, diciéndole: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá estábamos mejor, acá vamos a morir de hambre, acá vamos a morir de sed. Ese día tenían mucha sed, tanta sed que le empezaron a reclamar a Moisés y a decirle: Moisés, tenemos sed, clama a Dios para que nos dé sed, mejor nos hubiéramos quedado allá. Dios, la primera vez que mandó a Moisés a sacar agua de una piedra, escucha bien esto, de una peña, de una piedra, primeramente le dijo: golpea la roca 3 veces. Esa fue la primera. La segunda vez que el pueblo vuelve a altercar contra Moisés y contra Dios, Dios le dice: Moisés, háblale a esa piedra. Pero Moisés, en su enojo, Moisés en su ira, Moisés en su frustración, no escucha bien la voluntad de Dios y desobedece. ¿Cuál había sido el mandato de Dios? Que ahora él tenía que hablarle. Pero Moisés estaba tan enojado que agarró la vara y empezó a golpear la roca y salió agua, ciertamente, de aquella piedra. Pero cuando él recapacita, dice: oh, ya fallé, ya le fallé a mi Dios. Dios entonces le dice: Moisés, te quiero mucho. Moisés, eres un gran siervo, me has servido durante toda tu vida, pero me has fallado. Por lo tanto, solamente te voy a dejar ver la tierra desde lo lejos, la tierra que había jurado a tus padres y que te la iba a dar a ti también. Ahora no te la voy a dar, sino que vas a ver desde lejos la tierra prometida, pero tú no vas a entrar en ella. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte cuando desobedecemos a Dios, y estas son las graves consecuencias. Si Dios no perdonó a un gran siervo, ¿qué nos espera a nosotros? Que desobedecemos no 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces desobedecemos, ¿verdad? El primer mandato de Dios es: toma lo que te he dado. Empieza Moisés a decir, más bien Dios decirle a Josué: Josué, tú eres el discípulo de Moisés, el charán o el achichincle, como le quieras decir, de Moisés. Ahora tú vas a ser el encargado de tomar posesión de la promesa que les hice a tus antepasados para
llevarlos y poseer la tierra a la cual fluye leche y miel. Y le empieza a mostrar todos los reinos todo aquel reino que estaba en aquel lugar, ¿verdad? De hecho, anteriormente Moisés había mandado a 12 espías para reconocer aquella tierra. Iban a reconocerla para ver qué tan buena era aquella tierra, para ver el armamento que tenían, para ver los limitantes que ellos tenían frente a aquel pueblo. Y regresaron, ¿verdad? Regresaron esos 12 espías, pero vemos que 10 de ellos comienzan a dar y comienzan a ser negativos en todo lo que estaban diciendo. En aquel lugar hay gigantes, en aquel lugar hay grandes fortalezas, es más, tienen un gran ejército. Y comenzaron a murmurar y a decir, pero solamente 2 hombres, entre ellos Josué y el otro era Caleb, solamente ellos dijeron, sí podemos tomar aquella tierra. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba su confianza? Su confianza estaba puesta en Dios. Josué era un personaje, era un discípulo que había visto muchos de los milagros que Dios había hecho a través de ¿quién? De su maestro Moisés. Por lo tanto, él estaba convencido de que iba a tomar aquella tierra. Le dice, ¿ves aquella tierra donde fluye leche y miel? Bueno, pues toda esa tierra te la voy a dar. Está como el comercial, ¿verdad? De que el niño está ahí al lado de su papá y su papá le está enseñando toda la tierra, ¿verdad? Mira, hijo, ¿ves todas aquellas tierras que están allá y las que están allá y las que están allá? Hijo, son tuyas cuando yo muera. ¿Y qué le contesta al niño? Y la chequé acá. No, esa no es tuya. Digo estos comentarios para que lo recuerdes bien. Dios te ha mandado, Dios te ha dado ya una herencia. Dios te ha dicho que tomes lo que Él ya te ha dado. ¿Qué es lo que te ha dado? Dios quiere bendecirte, Dios quiere usar tu vida, pero muchas veces nosotros vamos a poner o anteponer las cosas, los prejuicios que tenemos para no querer tomar lo que Dios ya nos ha dado. Y muchas veces nos vamos a perder en el camino, como el coronel Sanders, ¿verdad? Que andaba perdido en el camino buscando una y otra vez y no daba una, y en su pensamiento ya estaba el deseo de quitarse la vida, de suicidarse. Pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos de pensar primeramente. El primer punto que debemos reconocer es que Dios ya ha entregado todas las cosas para nuestro bien. Dios ya te ha entregado lo que tú has estado pidiendo. Dios ya te lo ha concedido, nada más que tú no lo has creído o no quieres tomar posesión de esa tierra. Ahora Josué era el elegido para llevar a cabo lo que Dios ya había puesto anteriormente en 2 de sus siervos. Antes de que avancemos, es interesante que el nombre de Josué significa salvación. ¿Sabías esto? Hermoso. El nombre de Josué significa salvación, que Dios estaba a punto de dar salvación a todo un pueblo que estaba a punto de morir en el desierto. Habían salido de Egipto, habían estado en el desierto por 40 años. Y déjame decirte que también el pueblo estuvo caminando, dando vueltas en el desierto por causa de la desobediencia, por la incredulidad que ellos tenían de que no podían tomar aquella ciudad. Tardaron 40 años para que pudieran tomar posesión. Es más, tuvo que morir toda aquella generación que no confiaba en lo que Dios estaba haciendo. Fueron los hijos, los ganones, ¿verdad?, los que tomaron posesión. Y aún Moisés entró su siervo Josué para tomar posesión de aquel lugar. Con esto avanzamos al segundo punto. El segundo mandato de Dios es: esfuérzate, lo vuelvo a repetir, esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver versículos 5 y 6. Dice así: nadie, lo vuelvo a repetir, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate, nuevamente se lo dice, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Josué estaba recibiendo el encargo más importante de su vida. Su vida había pasado de ser un simple chalán a alguien que se iba a convertir en jefe, y que él tenía la obligación de llevar a un gran pueblo a tomar la tierra prometida. ¿Era grande la tarea? Sí, era muy grande, no iba a ser fácil. Pero ¿qué vio Dios en Josué para que él pudiera escogerlo? ¿Qué vio Dios en Josué para que lo eligiera? Que entre tanta gente, entre tanta multitud, entre guerreros más fuertes que él, entre personas más inteligentes que él decidiera usar a Josué. ¿Qué cualidades tenía Josué? Vamos a verlas. Josué seguramente estuvo participando en el ejército de Egipto. Era un hombre de guerra, sabía muy bien las estrategias militares, había obedecido, había salido. Es más, también cuando hubo el reconocimiento de tierra, mandó 12 espías. No iba a ser fácil la tarea. Déjame platicarte un poquito acerca de esto. Para Josué no era fácil el poder tomar la tierra prometida, o bien en ese momento ir como espía, y poder reconocer la tierra. Cuenta la historia ahí en Números 13, si no me equivoco. En Números 13 narra acerca de ese gran suceso. Salen 12 espías a caminar hacia aquella gran ciudad donde fluía leche y miel. Para empezar, tenían que meterse de tal forma que nadie los descubriera, porque si los descubriera, era cuello. Inmediatamente morían. Aparte, pues toda la gente de aquella tierra podía identificarlos rápidamente, que ellos eran de otra raza, que ellos hablaban diferente, que ellos vestían diferente, que ellos se comportaban diferente. Aquella tierra, la cual reconocen, entran a aquel lugar y comienzan a ver, y muchos de ellos comienzan a impresionarse de que aquel lugar es difícil de entrar primeramente, pero ellos logran entrar. Y una vez que están adentro, ven todas las construcciones, todo el armamento, todos los soldados que estaban en aquel lugar, y muchos, 10 de ellos, 12 iban, y solamente 10 de ellos estaban diciendo: no podemos hacer nada porque este pueblo es mayor que yo. ¿Cuántas veces has dicho tú en lo que Dios te ha pedido, o en tu vida cristiana, has dicho estas mismas palabras? No puedo, porque lo que está aconteciendo en mi vida es mayor y más fuerte que yo. Ellos pensaron y dijeron eso. Otra cosa que veían es que en aquel lugar había frutos muy grandes. Habla de racimos de uvas de este tamaño. Y para muestra, basta un botón, dice, ¿verdad? Cuando regresaron a su tierra para darle el informe a Moisés, le llevaron una muestra de esos racimos, ¿verdad? Y ciertamente quedaron maravillados y dijeron: no, allá se dan unos chayototes así, allá se dan frutas, verduras, de lo mejor, ¿verdad? De lo mejor. Pero también dentro de aquella ciudad, dice que cuando entraron y cuando iban caminando entre ellos, varios de ellos dijeron: parecíamos langostas delante de ellos. ¿Por qué decían esto? Porque también en aquella tierra había descendientes de Anac. ¿Quién era Anac? Un gigante de más de 4 metros de altura. Imagínense, ellos chaparritos caminando como hormiguitas al lado de aquellos gigantes. Vivían en aquella ciudad gigantes de una gran estatura. ¿Quién se iba a meter con un gigante? ¿Quién iba a pelear con un gigante? Nadie, ¿verdad? Solamente David. Pero bueno, eso es después, cuando nacía David. ¿Quién podrá meterse con este gran pueblo? Nadie, ¿verdad? Pero solamente 2 hombres, Josué y Caleb, estaban convencidos de que Dios los iba a entregar en sus manos. Dice aquí el versículo 5: como estuve con Moisés, ahora estaré contigo, Josué. Solamente, ¿qué le dice 2 palabras? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué necesitas tú para poder avanzar en tu vida?
en todo lo que hagas. Hablemos de lo espiritual, hablemos de tu vida pues diaria, tu trabajo, tu escuela, lo que tú necesites. ¿Qué necesitas? Esfuérzate y sé valiente. No va a ser fácil. Para el coronel Sanders no fue fácil empezar esto. Él luchó, la riqueza no llegó de la noche a la mañana, tuvo que esforzarse. E igual para Josué, la tarea que Dios le estaba encomendando de ir y penetrar aquel gran pueblo y matar a aquellos gigantes y hacer grandes conquistas, pues era una gran tarea. No era fácil para Josué lo que Dios le estaba pidiendo. Escucha bien esto. No es fácil lo que Dios te pide. ¿Qué te pide Dios? Que vayas, salgas, compartas. No es fácil. Que le sirvas en un ministerio. No es fácil. Que ayudes en la iglesia. No es fácil. Que lleves una familia. No es fácil. Dios se lo está advirtiendo aquí a Josué. Josué, lo que vas a hacer es una obra muy grande, pero yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, sé muy tenaz, y cuando caigas, hermano, hermana, vuelve a levantarte, porque esa caída es el temple que Dios te va a poner, que te está dando, para que no vuelvas a caer, para que puedas ser levantado en el nombre de Jesús. Cada vez que tú te caigas es una oportunidad más para que tú triunfes en la vida, para que tú triunfes en tu ministerio, porque Dios está a punto de hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Solamente te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Hermano, hermana, eso habla de templanza. Josué era un hombre que había sido templado, era un hombre firme en lo que Dios le estaba pidiendo. Dios no le estaba pidiendo imposibles a un hombre que no iba a poder. Dios había preparado a Josué durante mucho tiempo atrás para que viera los milagros y los prodigios. Él se había presentado muchas veces en un campo de batalla arriesgando su vida. Él sabía lo que estaba haciendo. Él había aprendido no solamente de su maestro Moisés viendo los milagros, sino que también la ley, o sea, la palabra de Dios había sido transferida a él. Él la conocía perfectamente. Entonces, si él tenía todas estas herramientas, pues él era el ideal para realizar la tarea que Dios le había pedido. Y eso hablaba de dominio propio y hablaba de templanza que él tenía. Si Dios te quisiera usar en este momento, digamos para algo grande, digamos para algo chiquito, pero que Dios te quiere usar, pregunta, ¿Dios te hallaría templado, firme en este momento para realizar la tarea? Si no me entiendes, te voy a explicar. En un futuro queremos no solamente llenar este lugar, no solamente queremos tener el sustento económico fuerte, sino que queremos salir y queremos plantar nuevas iglesias. Amén. Y queremos llevar muchos discípulos, ¿sí? Por eso está el CENCAS, el Centro de Capacitación, para que muchos se preparen. La pregunta es, ¿van a estar preparados para salir? Quizá en este momento no lo estés, pero Dios está poniendo las herramientas, los medios necesarios para que tú un día salgas. De repente un día Dios te va a decir, ¿sabes qué? Voy a poner un nombre, Juan Manuel. Amén. Necesito que te vayas a pastorear una iglesia. ¿En dónde les gusta? En Chiapas. Sí, luego se quieren ir a Chiapas, a Yucatán, a todos los paradisíacos. A Zacatecas. A Zacatecas. Sí. Bien, gloria a Dios. Y te manda Dios. ¿Sí? Y Dios pone ese sentir en tu corazón. Dios te hallará fiel, Dios te hallará con esa templanza para mandarte. Quizá en este momento puedas decir, no. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que a partir de este momento que lo estás escuchando, te prepares, te vayas capacitando, porque Dios al que llama, capacita. Y una vez que está capacitado, Dios lo envía. Dios no había perdido tiempo con Josué.
durante todo este tiempo. Josué tenía grandes lecciones de su maestro Moisés. Josué había visto a su maestro enojarse una y otra vez. Josué había sido testigo de que Dios no dejó entrar a su maestro Moisés por desobediencia. Él había aprendido grandes lecciones, él había pasado tiempo, él conocía muchas cosas, por lo tanto se convirtió en un gran candidato para llevar y realizar la tarea que Dios le había pedido. ¿Cuántos de nosotros estamos ya preparándonos en este momento, o dispuestos a obedecer la voluntad de Dios? Pero en este momento yo le puedo decir al Señor: Señor, si tú me quieres usar, adelante. Déjame decirte que el coronel Sanders, estoy hablando de algo secular, pero quiero que pienses en algo todavía más de fondo. ¿A cuántas personas, o más bien, cuántas personas fueron bendecidas en el planeta Tierra a través de ese negocio? Miles. Los que siguen trabajando. Millones. Siguen trabajando. Y los que siguen trabajando. Dios quiere usarte en el lugar donde estés. Dios quiere usarte y levantarte, pero ojo, muchos quieren llegar al éxito sin esfuerzo. Muchos quieren llegar y tenerlo todo sin esforzarse y sin ser valientes. Y una y otra vez están pensando: no soy nada, nadie me quiere, todos me odian. ¿No es la canción, verdad? Sí. No es así. Desde ahorita mejor prepárate, sé tenaz en todo lo que Dios te está pidiendo, esfuérzate, sé valiente. Entonces sí, Dios te va a bendecir. Dios no va a bendecir, Dios no va a poner a una persona en altas esferas con un corazón arrogante, con un corazón que no está dispuesto a bendecir a más, con un corazón que no está dispuesto siquiera a obedecerlo a Él mismo, a Dios. Dios está a punto de hacer grandes cosas en tu vida, solamente Él está pidiendo que te esfuerces y que seas valiente. Y como vimos en el punto número 1, que te la creas, que Dios ya lo ha entregado en tus manos. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar, solamente esfuerzo, prepárate, sé valiente, no temas, no desmayes. Amén. Punto número 3. El tercer mandato de Dios es que nunca te apartes de la palabra. Lo vuelvo a repetir. El tercer mandato de Dios es que nunca te apartes de la palabra. Versículos 7 y 8 dice de la siguiente forma: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿De qué está hablando? De la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué necesitaba entonces Josué? Josué ya tenía la promesa y sabía que la promesa la iba a cumplir Dios. Ahora Josué tenía la templanza. Él había caminado por largo tiempo y ahora estaba decidido a tomar el rol que Dios le estaba dando en ese momento, que era tomar la tierra prometida. Era un hombre esforzado, era un hombre valiente, era un valiente guerrero en batalla, que era capaz de desmenuzar a ejércitos enteros, que tenía sus valientes, así como los valientes de David, que era un hombre de guerra, súper preparado, con estrategias de guerra. Todo lo tenía: salud, dinero, amor, pero faltaba un ingrediente muy importante. Y es una instrucción que Dios le da. Lo vuelvo a leer. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le estaba diciendo? Que tuviera cuidado de no apartarse de la palabra de Dios. Moisés le había enseñado
Estoy seguro que Moisés cada día estaba repitiendo en voz alta al pueblo la palabra de Dios. Ahora esta tarea se le había concedido o se le había dado a Josué. Josué no solamente tenía que fortalecer al pueblo y luchar contra aquella gran nación. Ahora Josué también tenía la tarea de estudiar la palabra de Dios, y no solamente de estudiarla, sino de transmitirla a todo un pueblo. ¿Era tarea fácil? No, realmente no es fácil, ¿verdad? El éxito de Josué dependía de su obediencia. Él había aprendido recientemente acerca de lo que significa ser obediente o desobediente, ¿verdad? Él con sus propios ojos vio que Moisés, su maestro, no entró. Él lo tenía esto presente. Ahora él estaba dispuesto a obedecer cualquier cosa que Dios le había dicho. Ahora el éxito de Josué dependía de su obediencia a la palabra de Dios. Muchos de nosotros queremos hacer grandes cosas en nuestra vida y queremos prosperar y tenemos sueños, pero ¿cuántos de nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios? Vamos a Juan capítulo 15, Nuevo Testamento. Juan capítulo 15, versículos 4, 5 y 6. Dice así: permaneced, está hablando el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 5 nuevamente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De qué está hablando Jesús? Es algo muy similar a lo que le está diciendo Dios a Josué. Josué, si tú no permaneces en mí, si tú no estás sujeto a la vid que tiene la raíz para nutrir toda esa planta, y tú eres tan solamente una ramita, un pámpano, un retoñito que da ahí la rama, al final de la rama, si tú no estás sujeto a mí, que soy la raíz, que es la palabra de Dios, entonces vas directamente ¿a qué? A secarte. Dice ahí Juan 15:5, primeramente es quitada y es echada, ¿sí? Y se arrastra como hojarasca y después es echado al fuego. ¿Nos sirvió para nada? Ahora Dios le estaba dando esta gran enseñanza a Josué. Josué, tienes todo para tomar la posesión de la tierra prometida. Tienes todo para triunfar, hermano, hermana. Dios ha puesto las herramientas, Dios ha puesto estudios, Dios ha puesto un seminario, Dios ha puesto escuela dominical, Dios te ha puesto su palabra, Dios te ha puesto un lugar bonito, Dios te ha puesto la palabra para que te la expliquen. Pero tú necesitas algo más. Necesitas acercarte a la palabra de Dios. Necesitas escuchar bien el encargo que le estaba dando Dios a Josué. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Nunca se apartará de dónde? ¿Dijo de su corazón? ¿Dijo de su pensamiento? Dijo de tu boca. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres bendición en tu familia? Nunca se aparte de tu boca. De lo que tú hablas, o dice el dicho, ¿verdad? Dime cómo hablas y te diré quién eres. ¿Qué hablas? ¿Cuál es tu conversación? ¿Cuál es tu tema de conversación diario? Señor, yo quiero lograr grandes cosas, y yo voy a luchar por esto, y yo voy a hacer esto, y voy a hacer crecer la iglesia. No radica ahí el punto. Nuestra boca debe de decir que estoy dispuesto a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué tanto conozco de la palabra de Dios? Déjame decirte que hay muchos que se perdieron en el camino.
Muchos que antes conocieron a Dios, de repente hablaban y llegaron y triunfaron y se apartaron de la palabra de Dios. Dios estaba dándole a Josué una gran lección y Josué estaba respondiendo al llamado que Dios le estaba haciendo. Josué, nunca se va parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no importa que estés cansado, de día y de noche, dice, meditarás en él. ¿Qué significa la palabra meditar? Están pensando, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han visto a las vacas cuando están comiendo. Perdón por la comparación. ¿Cuántos han visto a las vacas? Agarran un bocado de paja, pasto, y se lo comen, se lo tragan, pero después lo regresan y lo tienen por largo tiempo en su mejilla. Y le están dando vueltas y están y ya están tomando el sol ahí quietecitas, ya me están comiendo, pero siguen. Eso es meditar. Si Dios te enseñó una palabra en este día, supongamos, por ejemplo, ¿cuál fue el versículo de la mañana que envié? A ver, rápido. ¿Cuál fue? Ay, ya ves cómo me están poniendo atención. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No, no es ese. Estoy diciendo esto. ¿Cuál fue? A ver, saquen su celular y ven. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué más dice? Átalas a tu cuello. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, gracias. Cuando Dios ponga palabra, directa o indirectamente en tu vida, medita en ella. Dios va a enviar palabra cada día de tu vida de una o de otra forma, sea yo o sea un hermano, o lo veas en la tele, lo veas en un periódico, en un programa, en la radio, donde sea. Dios siempre va a poner palabra en tu vida. El problema está en que muchas veces vivimos en un mundo de afán y vivimos tan perdidos que lo que menos queremos escuchar o poner atención, ¿qué es? La palabra de Dios. Es un encargo muy fuerte que le está diciendo a Josué: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la clave. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, ¿sí?, tú permites que Dios obre a través de su palabra, y entonces dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué es tu camino? Todo lo que tú estás realizando. Muchas veces vamos a tener días difíciles. ¿Con qué vas a poder vencer ese día difícil? Con la palabra de Dios. Y estoy convencido que Dios va a poner palabra delante de ti, y tú tienes la decisión de tomarlo o de dejarlo. Ojo, el título de esta predicación son 3 mandatos que Dios te da. Que si leo la palabra o si no la leo, no es opción. Dios le estaba diciendo a Josué, no es opción, Josué. ¿Quieres que todos tus caminos sean prosperados y quieres que todo te salga bien? Aquí está la clave. Nunca se aparte de tu boca este libro que te enseñó tu maestro Moisés, sino que vas a meditar en él de día y de noche para que todo te salga bien y seas prosperado en todo lo que hagas. Es hermoso lo que Dios le está diciendo aquí. Nunca se apartará de tu boca. Meditar significa leer. Y no solamente leer, sino releer. Y no solamente leer, sino reflexionar. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me está enseñando Dios? Sino también reflexionar. Si hay algo que estés haciendo mal, Dios te permite a través de su palabra reflexionar. Por eso es la meditación de la palabra de Dios. Releer y volver a leer en forma audible. ¿Por qué tenía él que leer una y otra vez la palabra de Dios en forma audible? Porque había todo un pueblo que había salido de Egipto, pero que sus padres ya habían muerto.
¿Quién tenía la obligación de enseñarles nuevamente a la nueva generación la palabra de Dios? Josué. Es interesante esto. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, a todo un ejército, a todo un pueblo que dice ser hijo de Dios, que dice ser cristiano, que dice amar a Dios con todo su corazón. Dios quiere usar a ese pueblo para instruir a aquellos que no saben. Dios quiere levantarte a ti. Pero déjame darte una mala noticia. Si tú eres una persona arrogante, si tú eres una persona que no te interesa ni esforzarte, ni levantarte temprano, ni acudir a las cosas de Dios, difícilmente Dios te va a usar. Y difícilmente Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Es más, Dios tiene tanto sentido de humor que te va a dejar ahí hasta que entiendas la lección de lo que significa obedecer a Dios. Por eso muchos no prosperan. Por eso muchos no logran dar un paso más, ya sea en la vida secular o en la iglesia, porque no han entendido. Era una gran lección que Dios le estaba dando a Josué. No te apartes de mi palabra, no te apartes de mí, le está diciendo en pocas palabras. Necesitas meditar, necesitas creer. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 3 mandatos de Dios para nuestra vida? Y que son muy aplicables a nuestra vida. Primero de ellos, el mandato es: toma lo que ya te he dado, dice Dios. Segundo, sé valiente. La tarea no va a ser fácil. Tercero, nunca te apartes de mi palabra. Muy bien, se está poniendo atención. Conclusión. Vamos al versículo 16 y 18. Ahí está la conclusión. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere, escucha bien esto, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente, esto el pueblo diciéndoselo a Josué ahora, solamente que te esfuerces y seas valiente. La gente que está alrededor de ti va a ver un cambio cuando tú estás siguiendo a Dios. La gente que está alrededor de ti va a verte que hay un cambio de vida en tu corazón, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, porque tú estás sujeto ¿a quién? A Dios. La gente, escucha bien esto, va a responder a lo que tú digas, porque va a reconocer la autoridad que Dios te ha dado. A Josué lo estaban reconociendo porque Dios le había dado la autoridad. Ahora Dios estaba a punto de darle la alegría y tomar la respuesta de la tierra prometida a Josué. Si ustedes leen todo el libro de Josué, vienen las batallas de Josué, vienen muchas pruebas, vienen muchos problemas para Josué, pero él una y otra vez está hablando de Dios. Lo podemos ver hasta el final de Josué, el último libro de Josué, donde él concluye diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba tan convencido de lo que él estaba haciendo, de que él era la persona que Dios había escogido para llevar a cabo su gran plan, de que era un hombre de tal templanza que estaba dispuesto a acatar la responsabilidad que Dios le había mandado. ¿Quieres ser una persona usada por Dios? ¿Quieres que Dios te lleve a lugares donde tú nunca te has imaginado? A posiciones donde Dios quiere llevarte. Aquí está la clave: nunca te apartes del libro de la ley. Nunca te apartes de la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias
palabra hermosa, una palabra que alienta el corazón y que nos deja ver, Señor, que tú tienes grandes planes para con cada uno de nosotros. Padre, gracias porque a través de este ejemplo, aquí en esta porción de la palabra acerca de Josué, podemos ver que tú tienes un plan maravilloso para esta iglesia y para cada persona que conforma esta iglesia. Padre, yo te quiero rogar que tú vengas obrando en el corazón de cada uno, de tal forma, Señor, que puedan tomar esta palabra como para ellos. Señor, de que tú has entregado muchas cosas ya en nuestras manos, de que tú nos esfuerzas y tú nos pides valentía para poder realizar lo que tengamos que hacer, sea difícil, sea fácil, pero que podamos tomar esa tierra prometida. Aún, Señor, que no nos apartemos de tu palabra, como muchos lo hacen, Señor. Muchos no leen su Biblia, muchos no se esfuerzan, muchos manejan un vocabulario que deja mucho que desear acerca de lo que tú quieres. Padre, permite que a partir de este momento cada uno de nosotros podamos voltear nuestro rostro a ti, que podamos, Señor, sí presentar nuestra petición delante de ti, porque tú quieres ciertamente prosperar a tu pueblo, porque tú quieres bendecir a cada persona que está en este lugar, pero, Señor, ciertamente separados de ti nada podemos hacer. Por lo tanto, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de los que tienen el anhelo de poder avanzar, Señor, en tu reino, para poder avanzar en su vida, Señor, y tomarse de tu palabra de tal forma que nunca se suelten, Señor, que cada día esté la palabra de Dios en sus bocas, en sus pensamientos, Padre, porque sabemos que detrás de eso y detrás de una vida consagrada a ti, una vida que ha sido templada, Señor, por ti, va a prosperar y va a ser levantada en el nombre de Jesús. Y todo en que pusiere su mano será prosperado y todo le saldrá bien, así como dice tu palabra. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos. Permite, Señor, como estudiábamos, que cada uno de ellos pueda meditar en su corazón durante todo este día, durante toda la semana, acerca de lo que significa esta gran palabra tuya, estos 3 mandatos divinos. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la majestad, ahora y por todos los siglos. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga.